Seguimos en TMT Conversaciones. Ahora vamos a charlar con Diana Cohen Agrest, que es filósofa, docente, investigadora, ensayista. Diana, muchas gracias por sumarte. Gracias a vos por la invitación, José. Diana, ¿qué aporta la filosofía para entender este momento de la humanidad tan especial? Fundamentalmente, la filosofía busca darle un sentido a lo que nosotros vivimos. Entre esos sentidos uno tiene que encontrar uno para la pandemia. Yo creo que uno de los aportes más importantes de la filosofía en este momento es que nosotros, a lo largo de la historia del pensamiento, siempre se tuvo una postura realista frente al mundo, es decir, las cosas son independientemente de nosotros. Es decir, si hay un vaso de agua, ese vaso de agua existe independientemente de que yo exista o no exista. Claro, quizás es más fácil pensarlo en términos de los planetas o las rocas o cualquier objeto inanimado. Ahora, ¿qué pasó? A partir de mayo del 68, lamentablemente, cuando se proclamó la imaginación al poder, lo que se hizo fue consolidar el pensamiento, tal vez nacido con Nietzsche, de que todo es interpretación. Entonces, como todo es interpretación, resulta que nos quedamos sin realidad. Y eso es muy grave. Y uno de los movimientos en filosofía que apareció antes de la pandemia, pero que cada vez tiene mayor valor por la experiencia de la pandemia misma, es que tenemos que seguir rescatando a la realidad. Hay realidad. El virus, ese famoso virus, que además es inodoro, incoloro, omnipresente, nadie sabe demasiado en qué consiste, sin embargo está alterando nuestras vidas. Entonces yo creo que una de las cosas necesarias, uno de los beneficios que nos puede traer precisamente la pandemia, para empezar con un lenguaje optimista, es que recuperemos esa realidad. O sea, la enfermedad no es una construcción social, la enfermedad nos toca. Es cierto, yo digo a veces que en realidad antes el mundo vivió el ébola, el SARS, en su momento la gripe española, pero claro, a la Argentina no nos tocaba porque le tocaba a los demás. Y quizás por esa cosa egocéntrica que tiene el ser humano, recién ahora nosotros descubrimos lo que es una epidemia porque nosotros estamos en riesgo, porque nos puede pasar a nosotros. Pero en realidad en la humanidad no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es el carácter global, no solamente porque el virus ataca en todos lados, sino además porque nosotros sabemos que ataca en todos lados, porque a través de los medios de comunicación, cualquier cosa que pasa en el más recóndito lugar del mundo es conocido realmente, de forma global y por lo tanto afecta a la población de forma global. Decimos, Diana, y te he leído, y vos conversás un poco en estos términos, que vivimos tiempos de incertidumbre, ¿no? Obviamente la pandemia, el virus, con las características que tiene todo el virus y las que vos puntualizabas, nos plantean también esa incertidumbre inmediata. Pero tengo la sensación de que ya veníamos viviendo en un mundo de pocas certezas. ¿De dónde viene esa incertidumbre? ¿Es un nuevo tipo de incertidumbre? ¿Cómo podemos hacer para convivir con esa incertidumbre? La incertidumbre existió siempre. Lo que pasa es que el hombre vive de fábulas, de narraciones, y la única manera de poder sobrevivir es construyendo certezas. Certezas que poco o nada tienen que ver con la realidad. Ya lo decía Spinoza, ¿no? Todos nos sentimos que somos eternos. Nadie, ¿por qué? Porque como nadie puede vivir su propio fin, entonces solamente tenemos una concepción de la vida absolutamente vitalista, porque lo otro, que es el no ser, el no estar, es impensable e inimaginable para nosotros. Pero en realidad, desde que el hombre es hombre, podía salir a cazar y ser matado por un animal. Hoy en día podemos salir a la calle y nos pisa un auto. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ilusión de la eternidad. Y lo que nos muestra el virus, así en su espantosa, precisamente vitalidad, es que no tenemos el futuro garantizado, que nuestra ilusión es falsa.
y que de alguna manera tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de la enfermedad y de la muerte, que existió siempre por otro lado. Es como que nosotros vivimos autoengañándonos, y no está mal, porque si no sería muy difícil sobrevivir. Pero en este momento el autoengaño no alcanza. Entonces nos enfrentamos con una realidad que nosotros venimos ocultándonos, incluso culturalmente, porque si pensamos el tema de la muerte como era antiguamente, como era hasta hace poco tiempo, la persona que enfermaba pasaba su enfermedad en su casa y moría entre sus seres queridos, y sus seres queridos lo velaban en la casa. Hoy en día, en los últimos tiempos, hay una especie de desplazamiento, de corrimiento. Es como si la enfermedad, la vejez y la muerte se corriera cada vez más y se escondiera cada vez más. Entonces hoy es muy raro una persona que muere en su casa. Hoy apenas una persona enferma es internada, muchas veces de esa internación en un hospital se lo pasa a un geriátrico, del geriátrico pasa al cementerio, y el cementerio además muchas veces es con música de fondo, es con toda una estética de la muerte que poco y nada tiene que ver con la realidad de la muerte, y además poco y nada tiene que ver con costumbres ancestrales, donde precisamente el hombre moría junto a sus seres queridos. Y esto de la pandemia lo ha radicalizado todavía mucho más, ¿no? Porque hoy en día la gente es internada o es separada porque sufre COVID y quizás nunca más vuelve a ver a sus familiares y a sus seres queridos, ni siquiera para poder darle sepultura o decir una oración en presencia de la persona ya muerta, del cadáver. Entonces todo eso realmente creo que distorsiona el sentido de la vida y el sentido de la muerte, porque vos fíjate en contrapartida, ¿no? Nosotros en este momento estamos hablando a través de una máquina, o estamos inmersos en las redes sociales, o estamos inmersos en una realidad virtual, que en este momento, desde el punto de vista anímico, nos está salvando. Pero por otro lado, también nos aleja de la realidad y nos aleja de los verdaderos problemas, de los graves problemas y de toda una serie de manipulaciones que se están dando, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, en manos de las tecnológicas que se asocian a los gobiernos y que de alguna manera terminamos siendo títeres de un nuevo mundo que se está gestando y donde se están consolidando tendencias que ya estaban desde antes, pero que precisamente en este momento, gracias al temor que infunde el virus, los gobiernos y las grandes empresas asociadas a la tecnología se aprovechan de ese sentimiento tan primario que es el miedo, como para poder avanzar sobre las libertades, sobre los derechos civiles, sobre incluso la identidad de quienes somos como ciudadanos. Diana, se habla de una nueva normalidad, un poco venías describiendo probablemente alguna de estas características. ¿Vos crees que va a existir algo que podamos llamar una normalidad nueva? Y en ese caso, ¿qué características tendría esa normalidad? Y en primer lugar, creo que depende de la duración de la pandemia y si la pandemia es recurrente. Esto es, si el virus dura un par de meses y después no vuelve a aparecer, difícilmente haya costumbres que nosotros cambiemos. Sí, algunas costumbres vinieron para quedarse. Yo creo que, por ejemplo, este tipo de transmisión a distancia, que en algún sentido es muy útil, sobre todo en las grandes ciudades donde para desplazarse uno a veces te tarda una hora y media, entonces para determinados tipos de eventos puede ser que quede. Pero en general, cuando tiene que durar un determinado tiempo como para que las costumbres se modifiquen, es decir, cuando las condiciones materiales de vida se modifican, entonces con el tiempo también se modifican las costumbres y las creencias. Entonces nosotros pensábamos hasta ahora, por ejemplo, que nos encontrábamos, nos abrazábamos y nos dábamos besos, incluso con gente desconocida, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura latina, donde incluso a veces laboralmente uno no conoce a nadie y sin embargo
nos damos un beso en la mejilla. Entonces, de acuerdo a lo que dure la pandemia, tal vez ese tipo de costumbres, o por ejemplo, ciertas prácticas de higiene, como es el lavarnos las manos, el tener mayores cuidados, quizás eso quede, ¿no? Es decir, hay cosas que van a quedar, hay cosas que van a quedar, por ejemplo, para las nuevas generaciones, para los chicos que están ya formándose en este tipo de nueva habitualidad. Pero ese tipo de costumbres quizás con el tiempo se modifique, pero lo que pasa es que yo soy un poco reacia porque no me gusta hacer futurología. Yo creo que nosotros no podemos pensar en un futuro que todavía no llegó, pero sí creo que se van a consolidar ciertas prácticas que ya estaban desde antes. Eso sí, o sea, creo que hay un aprovechamiento de la pandemia para poder instalar ciertas prácticas que existían, pero en un determinado contexto y que ahora se están amplificando. Por ejemplo, recién estaba leyendo que, por ejemplo, creció muchísimo la pornografía infantil. O sea, ya estaba, pero aparentemente está llegando. Mandan videos en directo desde Tailandia, desde Filipinas, desde lugares de Oriente, y donde es muy difícil para los padres, por ejemplo, controlar en su casa ese tipo de transmisiones. O, por ejemplo, también estaba leyendo que en Corea las pulseras que se ponen para los presos se están poniendo a las personas para poder controlar a la gente que tiene COVID. O sea, en lugar de los presos se lo ponen a los infectados. En la Argentina es al revés, precisamente se saca la pulsera de los presos, pero bueno, sabemos que en la Argentina siempre, como decía Elena Walsh, es un mundo del revés. Pero vos fíjate que el autoritarismo se da indirectamente, es decir, en Taiwán el autoritarismo se da con la gente que está enferma, es decir, con la gente que tuvo la desgracia de enfermarse. En cambio, en la Argentina ese autoritarismo se da a favor de la gente que delinque. Te voy a hacer una observación. Nosotros durante un mes, prácticamente en la Argentina, no hubo delito. Desde que largaron a casi 3.000 presos a la calle, el incremento del delito es cada vez mayor. Entonces, esa no es una medida gratuita, ni es una medida sanitaria, porque en realidad esos presos generalmente no van a su domicilio, y si van a su domicilio, en realidad el lugar donde menos gente enferma hay es precisamente en los hogares, entonces, o en la cárcel incluso, donde prácticamente no hubo COVID. Entonces, ¿por qué traigo este tema que en mí es recurrente? Porque una vez más tenemos que tomar conciencia de que hay una manipulación por parte de los gobiernos, que se da tanto en Corea como puede darse en Estados Unidos, pero también en la Argentina, y entre tantas manipulaciones. Diana, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Estuvimos charlando con Diana Cohen Agrest, filósofa, investigadora, docente y ensayista. Hasta la próxima.